nosotros, o sea, pues, si no escucho ningún programa, primero que solemos ser dos más, pero Ujú. una serie de catastróficas desdichas ha hecho que solo esté yo hoy, ¿sabes? O sea, Bueno, concretamente, no es ni broma. Hace como 10 20 minutos, el otro compañero mío me ha dicho, tío, me acabo de joder el hombro, me voy al hospital, ¿sabes? O sea bueno, que tal cual. Y la otra chica sí que no iba a poder venir, Lidia, porque pues, problemas familiares y tal, ¿no? ujú. Pero Víctor literalmente ahora probablemente esté en el hospital revisándose el hombro. O sea, Pues nada, en otra ocasión le conoceré y que se mejore. sí, sí, desde luego. Pero bueno, pero normalmente pues hacemos la entrevista a los tres y para empezar la entrevista yo siempre digo mi palabra favorita, que es cabecera. Hola y bienvenidos al único programa del multiverso que lo único que tiene en común con la vida es que no trae un guión. Bienvenidos a Pintamongers. Hola niños y niñas, bienvenidos a Pintamongers, el programa de las entrevistas a artistas y sus oficios, que son increíbles. Y hoy tenemos al pepino de invitado, a un invitado casi secuestrado de un día para otro, porque ha sido un secuestro. Pero tenemos al pepino, al crack, al tormenta, al titán, a la leyenda, Iván Sarnago. Un aplauso muy fuerte. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Iván por venir. Bienvenido a Pintamongers. Bien hallado. Es muy bien. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Tienes la anestesia a Sí, mano, por si sí, sí, acaso? claro. Sí, sí, lo que quieras. Genial. Que me contabas, o sea, me contabas lo del salón. Claro, a mí me resulta un poco complicado porque, claro, yo soy autor de cómic, no soy un autor que todavía haya publicado, estoy en ese proceso en el que dibujo suficiente como para considerarme profesional, pero no he publicado nada, con lo cual no soy profesional todavía, ¿no? Bueno, al final eso es el camino, o sea que tampoco hay ningún problema. Sí, sí, no, a ver. Llega un momento en que tienes algo para publicar y bueno, pues ya está. Pero si no lo haces antes, tampoco al Sí, final hay que bueno. currar. Sí, no, desde luego. A ver, sí que es verdad que pues algún concurso de cómics sí que he estado y sí que he participado y alguno lo he ganado, entonces en ese sentido tengo ese ego que está ahí como alimentado, ¿no? Pero especialmente me ha gustado, cuando he estado investigándote, me ha gustado mucho tu historia. Sobre todo hay una historia que me ha parecido fascinante. Bueno, aparte de que, bueno, ahora hablaremos de varios proyectos tuyos, pero ha habido una historia que me ha enternecido muchísimo, que has contado. A lo mejor es muy fuerte para empezar, yo qué sé, pero es la que más me ha Cuando enternecido quieras, aquí que es estamos la, para... que, que es la historia de tu padre. La historia de tu padre y de los cómics que guardaba. ¿La puedes contar, por favor? O sea, yo la sé, me ha enternecido un montón. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, lo sabía, pero sabía que él lo tenía, pero no lo sabía. Quiero decir, hacía mucho tiempo que no hablábamos de eso, tal. Ujú. Y bueno, pues después del fallecimiento de mi padre, cuando cogí el coche para retomarlo yo y tenerlo como vehículo y tal, pues arreglando cosas, encontré dos cómics de Green Onions de la versión antigua, claro, de Amaníaco Ediciones, Ujú. digamos cuando era todavía amateur y era una edición casi fancinera, Claro. destrozados, o sea, estaban todas las hojas. Mira, ahora como me he cambiado de estudio no las tengo aquí, pero en otra ocasión Ujú. os lo enseño, Claro. porque creo que les voy a marcar, les voy a guardar el marco. Todo es destrozados, o sea, destrozados de enseñarlos, de llevarlos, de cambiarlos ya. Él los cambió, pues por lo menos en dos coches o tres. O sea, dos coches Flipa. o tres ya fueron con él. Eh, y bueno, pues lo encontré ahí, ¿no? Y eso es lo más bonito que hay, porque, hombre, yo sabía, nunca ha sido mi padre alguien que no hablara conmigo y tal, o que, Ujú. o que yo hubiera sospechado a lo mejor que yo que sé que este es esto del padre que no te quiere, ¿no? Y luego ves que te aprecia Que mucho y tal. siempre te ha No, querido no. tal esa historia, Y sí, había sí. una relación súper chula y Ujú. yo sabía que él estaba muy orgulloso de mí, que en cuanto yo publicaba algo, pues lo enseñaba a sus alumnos en la escuela, en la autoescuela y tal. Pero bueno, aún así el verlo, el ser consciente, ¿no? Cuando te pega ese golpe, ¡pum!, de, Ujú. de nostalgia o de sentimiento cuando es que eso está ahí, jo, pues es la verdad que es una cosa muy chula y te ayuda mucho también a empujar y a seguir, a decir, bueno, me puedo equivocar, me puede ir mejor o peor, puedo ser más profesional o menos, ¿no? O sea, ya eso son categorías que cada uno, pero lo chulo es, ostras, mi padre estaba ahí, quería
que yo hiciera lo que hago, a lo que me dedico y de hecho pues he crecido muchísimo desde entonces, Ujú, porque ya no solo soy profesional del cómic, sino he montado una editorial, he montado una escuela de dibujo que me gusta muchísimo y es ujú, una, casi la parte profesional que más me gusta de todo esto, por lo menos ahora con los años. ujú. Y bueno, pues yo creo que le he rendido suficiente homenaje y creo que estaría o estará orgulloso. Qué bonito, qué guay. Es que, claro, me llama, o sea, me llama mucha atención porque sí que es verdad que por lo general no, como que el apoyo de un chaval con las artes es un poco complejo porque no se suele, o sea, no se suele dar. A ver, habrá de todo, ¿no? Habrá que sí, habrá que no, pero por lo general no es lo más común. De hecho, a mí una de las cosas que no me ha pasado a mí concretamente, pero sí que es verdad que lo he visto estando en una librería de cómics. De repente veo un niño que ilusionado va a ver cómics y tal, y de repente llega su madre detrás y le dice, te he dicho que te compraría un libro, no un cómic. Entonces, claro, Ah, como bueno, que, eso nos ha pasado en el stand de Unrated, nos ha pasado alguna vez, ¿eh? ¿en serio? Sí, 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 bueno, y el niño querer un libro infantil que teníamos muy chulo y tal, que nos ha ido muy guay, y por ejemplo la madre o el padre o el abuelo, quien fuera, quitarle la idea de la cabeza, pero bueno, dices, pero bueno, o sea, si te Es que estarás no. peleando en casa para que lea, para que tal, y viene directo y sabe lo que quiere y está ojeándolo y lo quiere, chico, o sea, Y le estás poniendo ya una barrera de entrada, es que no tiene mucho sentido. increíble, es No, increíble pero eso. claro, o sea, contándome tu historia me gusta mucho porque digo, jolín, veo que realmente o sea, tú has tenido ese apoyo desde siempre. Entonces, ¿crees que tu carrera hubiera sido de la misma forma si no hubieras tenido ese apoyo? Porque claro, también ocurre lo contrario, ¿no? Personas que no han sido tan apoyadas desde siempre y han tenido que buscar como esa fuerza de forma interna para poder luchar contra viento y marea y poder desarrollar toda su profesión, ¿no? Pero en tu caso, al tener todo ese apoyo desde siempre. ¿Crees que hubiera sido tu carrera de la misma forma, tu carrera como dibujante de cómic, guionista, de la misma forma, sin ese apoyo? No lo sé, porque si tengo que pensar en mi abuelo, que era el padre de mi padre, que de Ujú. hecho era alguien un poco como del otro lado, ¿no? De la otra Ah, parte del vaya. espectro, pues la verdad que no sé, no lo sé. Si mi padre hubiera sido parecido, pues no creo que me hubiera dedicado a esto. Ujú. O a lo mejor sí, porque al final la vena aragonesa que tenemos, soy muy cabezón. Y además soy muy cabezón y sigo siéndolo porque también me he caído varias veces y hay momentos en los que dices esto es para tirar la toalla y no, al final siempre encuentro algo que me motiva o una variante del camino, ¿no? Es como si siempre tuviera delante las varias opciones que tienes, ¿no? En el la multirealidad esta de El si tomo multiverso, esta sí, sí. decisión hago esto y tal, Ujú. pero no lo sé, la verdad que, hombre, sin el apoyo de mis padres, de ambos, porque mi madre también me ha apoyado siempre y me sigue apoyando, fue actriz, fue profesora De de teatro. primaria y artista, y bueno, Ujú. pues al final, claro, lo he tenido también dentro, ¿no? Lo he tenido, lo he mamado, si no, no lo sé, no lo sé. Hay gente que sí que quizás puede tener esa vena porque sí y salirle de dentro y tal. Yo puedo decir que mis padres ya estaban ahí haciéndome dibujitos cuando yo era muy bebé y Ujú. creo que eso te estimula, ¿no? Igual que Claro, leer, si en casa no leen, no lees, si en casa no dibujan, no dibujas. Luego otra cosa es que tú a lo mejor en el cole vayas conociendo cosas y te gusten y arranque ahí el... Pero es que yo era desde muy pequeño. O sea, claro. estaba claro, lo tenía delante, lo tenía delante. Ujú. Qué guay. Ahora que mencionas que también de tu madre, es que claro, he estado como leyendo varias historias tuyas, me ha gustado mucho. Y me suelo quedar, personalmente me suelo quedar mucho con las historias personales y luego lo asocio Ujú. con cosas profesionales porque creo que al Claro. final no hay diferencia. Al final, la persona que hay detrás de un trabajo, a mí personalmente es de las cosas que más me interesan, ¿no? Entonces, hablando de tu madre y de que era profesora, también contabas una anécdota que era que en clase te pasabas el día dibujando y a veces no atendiendo a lo que te estaban diciendo, ¿no? Pero Sí, que sí que es cierto que solo escuchando mientras dibujabas, que podías atender de todo y podías sí, trabajar y podías aprobar los exámenes y sacar sobresalientes sí, por sí. altas capacidades y tal, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que me ocurría algo similar y en la universidad descubrí que había profesores que se habían dado cuenta por sí mismos que Claro, manteniendo la mente sí, ocupada mientras dibujas es sí, sí, cuando sí. tú puedes atender bien, porque si solo atiendes, tu mente se va a otros lados Sí. y no atiendes del todo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, oigo muchísimo otras conversaciones, los ruidos de alrededor y tal, y en cambio
atendiendo una cosa en concreto, aunque sea la tele puesta, cosa que en los chavales era como inconcebible, Sí, podía estudiar. es que es O muy en caso raro. de estar en clase, todos dando guerra, cada uno a lo suyo, no sé qué, y yo dibujando, oía a la profesora y me enteraba de todo y más o menos como que sacaba bien las cosas adelante. Ujú. Sí, me dejaban hacer eso, claro. Luego estaba el profesor que te quitaba todo, te tiraba la libreta al suelo y bueno, cosas. Y Habitual, ahora, sí. menos mal que se han ido eso, muchos profesores, muchos docentes se han ido dando cuenta, han cambiado mucho las cosas y yo cuando voy incluso a coles a dar charlas y talleres, lo veo que muchas profes jovencitas ya tienen a dos o tres que no es que este dibuja, pero tú sigue explicando que seguro que así se entera. Digo, claro, claro, si así era yo, Claro, pero ahí es que está. es curioso, pero sí que es verdad que da la sensación como que a veces que la forma de educación de hoy en día no es tampoco, no está a la altura No, de las venas. Es que, claro, no me gusta decir las venas artísticas porque parece que somos de otra dimensión, ¿no? Que somos como marcianos no, que. son capacidades. El cerebro al final, Claro. vamos, yo, pues en mi caso era, por ejemplo, pues todo lo que tenía que ver con letras o con historia o tal, lo podía sacar con sobresalientes casi sin estudiar. Y Ujú, todas las ciencias, por más que estudiara, era incapaz. Era como, no, no podía, o sea, me quedaba en blanco, me bloqueaba, me daba ansiedad, ujú. matemáticas, tal, o sea, entonces, al final el cerebro, yo creo que el de cada uno tiende hacia unas cosas que entiende, que le gustan, que le apasionan y que esas las va a aprender sin esfuerzo. Y lógicamente, a ver, tenemos que aprender de todo, pero sí que es verdad que el colegio, pues hace mucho como una tabla rasa y ahora, venga, esto Todos todo por igual. igual Sí. y o lo sacas o no lo sacas. Mm. Y bueno, he tenido suerte de tener por el camino profes que más o menos iban viendo eso y me iban ayudando a superar algunos obstáculos. Pero sí que Sí. Es es un que. método de enseñanza que yo, mira, ahí sí que, no sé si ya lo he contado alguna vez, igual te cuento cosas que ya he contado, No, porque no, pues perfecto, adelante. pasa O a sea, veces, no te preocupes. pero dentro de que el sistema de educación norteamericano puede ser, tener sus defectos y ser horrible en muchos aspectos, pero me gusta una cosa que se ve mucho desde, incluso se refleja en las series de televisión, que desde muy pequeños van eligiendo clases extra a las que se juntan con otros de otras clases, Ujú. hacen fotografía, hacen no sé qué, hacen tal, hacen cual, desde muy pequeños. Y a ver, tienen a lo mejor su curso, su letra de curso, ¿no? Pero al final, entre que hacen en el día un montón de actividades y tienen ese comedor como incorporado totalmente en el, no sé, es como muy diferente y yo creo que eso sí que ayuda un poco a poder ir cogiendo tu camino y Mm. oye, pues aunque haya cosas que te cuesten, también puedes elegir cosas que te gustan más y hacer un poco más de esas optativas que teníamos a los últimos años nosotros, que son muy, porque sí, Sí, muy no lo son, muy no lo son, o sea, sí, es una cosa, o de ciencias o relleno. letras, hombre, tampoco es eso, tampoco es eso. Hay más Como cosas decimos, aparte. claro, hay más cosas y había cosas que podrían estimular al aprendizaje de los chavales de otra manera y tal. Y ahí sí que, por ejemplo, pues por lo que me contó un amigo que trabaja allí y lo que ya he ido viendo un poco, pues por la cultura que tenemos de cómo es Estados Unidos y tal, eso se ve mucho y me ha hecho siempre mucha gracia. Ujú. Salen de la clase, se van a otra clase que no tiene que ver, se juntan con otros y hacen, yo qué sé, pues ciencias o tal. Me parece más chulo que lo que tenemos nosotros tan cerrado de la misma clase todo el rato, los profesores van cambiando y los Sí, niños como mucho se van a gimnasia, o sea, como mucho, ya. o a plástica a Cosas, lo mejor. Sí. son como cosas como muy estancas, no hay Sí. mucha apertura. No, no. Tú sueles, cuando estás, por ejemplo, en tu academia de dibujo, ¿sueles aplicar algún método de enseñanza diferente al que tú recibiste o alguno que también decías que estabas disfrutando mucho, ¿no? De la enseñanza dentro de la academia? ¿Hay alguna cosa que tú apliques que sea diferente o que digas, mira, pues esto me hubiera gustado que me enseñaran de esta forma, voy a enseñarlo de esta forma, a ver qué tal funciona? Yo estoy muy agradecido a profes que he tenido diversos, ¿no? Desde la propia JOSO, donde estudié Ujú. cómic, pero también a algunos profes de estos maravillosos que vas teniendo por el camino y que te van indicando por dónde quieres ir o por dónde no quieres ir. Ujú. Nunca sé cómo he empezado a dar clases en mi academia, ¿no? Hace ya muchos años y empiezas, como sabes, pero lo que sí sé es lo que no quiero y lo que no quiero, por ejemplo, en mi academia es ponerle una lámina a alguien para que copie hasta que en teoría sepa dibujar ese dibujo. Claro. Pero eso no es creativo. Yo estoy por lo creativo, yo estoy por la estimulación de la narrativa, de cómo contar historias, de que incluso para ser un buen ilustrador, que a muchos les falla, incluso profesionales,
tienes que saber contar una historia, aunque sea en un solo dibujo. Sí, eso me lo contaste cuando hablamos en el Salón del Cómic, me lo contaste. Que lo más Y difícil de hablábamos de todo ese era tema, sí. Sí, urgentemente ese tema, sí, sí. Entonces, en principio, yo lo que rehuyo es del concepto, lo primero, del concepto de eso, de copia láminas para aprender a dibujar, copia esto y esto se hace así, esta cabeza se hace así, y si no se hace así, no es como yo digo, entonces no lo estás haciendo bien, que me parece absurdo, porque cada uno dibuja de una manera y puede llegar Claro. a un objetivo final que no tiene nada que ver con el de otro. Yo no tengo nada que ver con Pacheco, no tengo nada que ver con Rubín, no tengo nada que ver con Paco Roca, y todos contamos historias y todos llegamos a un fin que es contarlas como creemos que debemos hacerlo, ¿no? ¿Quién le dice a alguien que no se hace así? Obviamente nadie. Y ya no solo dibujo, la propia ilustración o la pintura serían igual. O sea, no, igual lo tenemos un poco más idealizado como algo estereotipado, pero no. Ponte a hacer óleo y al final tú lo haces diferente que yo, Sí. diferente que el maestro, y siempre es así. Es que al final son interpretaciones Entonces, diferentes de la realidad. Es que no puedes, o sea, dos claro, personas que están dibujando no pueden son interpretar solo igual. representaciones de lo que entiendes o de lo que ves, pero son representaciones, no son reales, nada, no existe nada real en Claro. el dibujo, en la pintura. Y por un lado esa parte de no ceñirme a esto de copia y aprenderás, y por otra parte, esto lo tengo muy, muy claro, que sí que creo en que cualquiera, aunque no haya dibujado nunca, puede aprender a dibujar, igual que puedes coger un instrumento y aprender a tocarlo, o Sí. ponerte a practicar un deporte y aprenderlo, aunque tengas 40 años, da igual, se puede. Otra cosa es que lógicamente no vas con 40 años a meterte en una academia de dibujo como la mía y a aprender al mismo nivel que un chavalín que tiene 12, que está en ese momento de creatividad o de absorción de todos los elementos que le llegan, y encima lleva dibujando desde peque. Pues hombre, lo mismo Claro. no vas a hacer, pero se aprende, y yo con eso estoy muy empeñado en que mi escuela es para aprender, o sea, o lo que yo hago es para aprender, seas como seas y estés donde estés, en el nivel que estés. ¿Que no has dibujado nunca? Pues harás unos monigotes muy graciosos conmigo que llegarán un momento a ayudarte a expresar tu historia. Y Claro. si es lo que quieres, será estupendo. Hay Ahora, si quieres un. hacer dibujo académico, no vas a aprender. Ahí sí que igual te digo, no, déjalo, no vengas ni aquí, ni a donde el otro, ni a donde. O sea, Claro. sí, porque se te ha encendido la chispa, quieres hacer óleo a nivel Velázquez, lo siento, pero a ver, Claro, no es el empezamos, lugar. y aparte estamos hablando de temas y de límites muy, muy, muy altos. ¿Qué Sí, está no. pasando a gente cuando ven ilustradores japoneses y gente que hacen cosas muy chulas en Instagram y luego les venden la moto de, bueno, pues de unos tutoriales en YouTube o de un curso, aprende, métete a este curso de doméstica y vas a hacer tal? Hombre, no, no, lo Ya. siento, pero no. Ahora, vente conmigo, vamos a ir, yo te voy a enseñar cómo se hace un cuerpo humano desde cero a nivel dibujo animado para que aprendas a hacer el monigote, lo desplaces, lo muevas, le des expresividad, y será tu monigote, acabará siendo tu propio estilo y llegarás a un punto al que tú puedas. Pero podrás expresarte y podrás contar una historia. Vale, a partir de ahí ya luego ya veremos. Claro, es que es muy complicado. O sea, el tema de las redes sociales con esa inmediatez ha hecho, Claro. desde mi punto de vista, muchísimo daño porque no hay, o sea, no En una existe academia un como la mía no camino veas, ¿eh? que Hay va, que va. veces Es que no cuando, existe un cuando camino quieren corto. ya, es que ya sabe dibujar, ponle el ordenador. ¿El ordenador para qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tú crees que el proceso es en 2 meses aprendo a dibujar y en 6 controlo los 4 programas de dibujo principales? No, no es así. Entonces vas a tener que tener o paciencia o dejar a tu hijo en paz, que vaya aprendiendo tranquilo, y si el niño es el que tiene esa inmediatez, se le quita enseguida. O sea, De poco a hecho, poco vas a empezar a ver cómo es esto, hay que practicar mucho, hay que trabajar De hecho, es mucho. que cuántas libretas de bocetos, o sea, porque yo hablo por mí, que tengo centenares de libretas de bocetos petadas de dibujos y de experimentos y de cosas. O sea, y tú imagino que también, o sea, cuántos hay que petar antes de empezar a dibujar o narrar algo ligeramente decente. Es que, claro. Tengo una alumna, Laura, que igual cada año le tengo que dar, porque ya se las doy, porque a ella me merece la pena dárselas. Normalmente las Claro. tenemos y si hace falta, pues se venden o tal, diseñadas por mí, lo que sea, pues por tener detalles de la Ujú. academia, ¿no? Pero a ella se las doy como las devora, o sea, y en cada libreta tendrá 50 proyectos posibles de historias maravillosas, Ujú. dibujos estupendos, cambia de estilo cada 2 por 3, me dice, Iván, he cambiado de estilo, ay, ¿sabes? Ya no te voy a hacer este cómic porque ahora he cambiado de estilo y quiero hacer este otro y tal.
pero ahí está, o sea, quemando libretas, pum, 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 pum. Y yo, ¡buah! Solo tengo recuerdo, porque he trabajado de otras maneras, pues solo tengo recuerdo de quemar libretas desde que hice Chica de Serie B, que me lo planteé así. Dije, Ujú. bueno, voy a hacer tiras cómicas, no sé si voy a tener tiempo en el día de hacerlas y tengo que buscar cualquier rincón y cualquier momento para hacerlas. Claro. Una tira cómica es algo sencillo dentro de lo que es el- la necesidad artística que Bueno, tiene. sencillo tiene su. Bueno, ahora lo hablaremos de eso. También tenía otra No, pregunta digo a preparada para nivel eso. gráfico, ¿eh? A Ah, vale, nivel, o nivel sea, gráfico. de que Vale, 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 necesitas vale. un lápiz, un rotulador y el papel, no Ujú, necesitas más. Entonces me hice unas libretas calibradas, preparadas para que tuvieran el espacio de las tiras y yo no tener que estar pensando en las 3 viñetas directamente ujú. dibujadas en azul. Y desde entonces probablemente lleve 50 libretas. Es que 50 es, libretas es que es dibujadas. lógico. Si sumáramos que yo como era muy desordenado y siempre he dibujado donde me ha salido, pues todos los papeles y carpetas grandes que tengo con papeles y con cómics hechos y terminados, Ujú. algunos nunca publicados, otros que les falta poco para terminar, que se quedaron por el camino, cosas así, ¡buah! O sea, carpetas de DIN A3, increíble, porque yo he sido siempre muy práctico, entonces libreta trabajaba poco, de practicar y de hacer Ujú. bocetos trabajaba poco, iba muy directo siempre. Claro, Siempre he dibujado mucho lo que ya quería hacer cuando quería hacerlo. qué Pero guay. bueno, son formas de ser y de... Sí, no, desde luego. A mí, por ejemplo, me daba por hacer experimentos. Yo hacía muchos experimentos de estilos, de técnica, vamos a ver, algunas hojas rotas. O sea, aparte como que me gustaba mucho. También, obviamente, dibujaba mucho en clase, pero también dibujaba para escuchar cosas de fondo, pues una película, o sea, siempre me ponía a dibujar y Claro, es sí, sí, sí. como, al final, incluso al ser adulto, al final me he dado cuenta que incluso dibujo como regulador emocional, ¿sabes? Que cuando estoy en momentos que estoy muy estresado, muy triste, muy Eso tenso, nos muy viene desde enfadado, niños, ¿eh? dos Realmente es una horas cosa que dibujando y está súper calmado al final. eso Mm, mi madre lo decía. Si está el niño dibujando tranquilo ahí en un rincón, está bien. mm, Ah, si estaba nervioso y tal, y si no estaba dibujando, es que me pasaba algo. O sea, claro, sí, 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 tal cual. vamos, vamos, Había una cosa que era decías muy de, nervioso, entonces eso te baja, te relaja y claro, te quedas un poco en... que es una forma de estar como en contacto contigo. Porque es una actividad muy solitaria, y en algunos momentos es algo malo porque no tienes contacto con más gente. Pero claro, sí que es verdad que cuando tú dibujas para ti y estás tranquilo, estás como. Es casi como meditar. Estás tú contigo mismo, tranquilo, respirando, dibujando, pensando. Y es una forma no sé, yo por lo menos lo digo como de autorregulación a muerte. Y es maravilloso. Por eso también yo recomiendo a la gente, yo también que he trabajado en coles, yo recomiendo siempre a los niños, digo. No dibujéis pensando en que vais a subirlo a Instagram ni para que veas el perfecto, sino Claro, claro. dibuja para tú encontrar ese ratito para estar contigo y estar tranquilo. Y ya verás cómo Sí, poco a sí, eso es. poco, o sea, no pienses que vas a dibujar mejor, sino que tú vas a estar mejor contigo. Sí, sí, sí. Ujú. Mi padre Y decía que, mi padre decía que me bajaban las pulsaciones y todo. es que sí, es que. ¿No? Tan, 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 tan. Y de Mm, hecho, esa racha de preadolescente que dibujaba muchísimo en casa, ujú. pues yo estaba siempre, claro, pues cerca de la ventana, entonces le das la espalda a la puerta, ¿no? Como Claro. ahora con el ordenador, pero dibujando y tal. Me iba concentrando, me metía, hasta que me relajaba tanto, estaba dibujando, que Ujú. como mi madre entrara o me llamara o lo que sea, a un infarto, porque volver a la realidad era como, ¡pum!, salir de un estado zen. Eso sí que era meditar, eso sí que era Sí. meditar. Yo siempre lo recuerdo que era como, igual, me daban unos sustos simplemente que se movieran por casa. Mm. Y mi padre decía, le bajan las pulsaciones al niño, se queda hasta frío, o sea, era capaz de quedarme como en hibernación Sí, dibujando. sí, sí, sí. Qué Y fuerte. en mi Aparte, mundo, claro, podían claro. pasar horas hasta la noche o hasta Sí, lo que sí, fuera. sí. Yo, de hecho, es que recuerdo estar dibujando, yo qué sé, 6 horas del tirón y decir, es que no hay nada en el planeta que pueda hacer durante 6 horas sin cansarme. O sea, solo dibujar y, bueno, también ensayar, porque yo también he tenido mi vena musical, pero sí, o sea, Sí, dibujando siempre podía está estar relacionado. muchísimas, muchísimas, muchísimas horas. Sí que es verdad. Había una cosa que habías Yo ahora me lo paso comentado. muy bien. Como, perdona, No, no, tranquilo. como dibujar ya es el oficio, como Sí. dibujar ya es el oficio, me lo estoy pasando muy bien editando los vídeos de YouTube. Ah, qué guay, Porque es verdad. también, claro, lo he adoptado como algo creativo. Tengo que meter una bromita aquí, un no sé qué, Ujú. cambiar de orden tal, y me lo paso genial. Y me está recordando a cuando de adolescente estás dibujando. Es ¿No? Que estás verdad. en el periodo de aprendizaje, que yo creo que los que tenemos este rollo que se dice hoy de altas capacidades y tal, lo que nos pasa es que queremos lo nuevo y Mm. aprenderlo, y lo que Sí, ya sabemos se va quedando atrás un claro, sí que poco. es verdad. Ahora esto ya sé, ahora esto tal. Y bueno,
Pero bueno, también es por el tema de oficio, claro, como es una rutina y es trabajo, pues se Ujú, convierte en otra cosa dentro de que siempre es algo disfrutable. Pero ujú. me está pasando esto de editar vídeo, meterme aquí bobo, y estar una tarde hasta la noche y jajaja, yo solo riéndome y no sé qué, digo, me Mm. recuerda mucho a cuando estás absorto dibujando de chaval. Sí, pero es muy guay que, o sea, es muy guay que también, yo que sé, mantengas ese rollo, ¿no? De seguir aprendiendo, de aprender otras cosas que en un Claro, principio parece que no tengan siempre, nada que ver con tu oficio, o sea, sí, 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 y al final siempre, todo siempre hay eso que alimenta tu aprender. creatividad también. Todo te influye. Yo aprendo muchísimo a contar historias, aunque luego las haga en cómic, con todo el cine que veo y todo el making of y todo el libros documentales que tengo sobre cine y sobre cómo se ha hecho, Ujú. siempre. O sea, por ejemplo, me entra por ahí. De cómic no lo necesito tanto, es mi medio, ya lo Claro. conozco. O sea, es como, sí, también leo sobre ello y tal, pero es diferente. Es Ujú, como, es mi medio tal. Y en cambio de otros medios, o teatro, o televisión, o ujú, tal, me encanta aprender y absorber porque es para mí, luego se me lo voy quedando y lo voy aplicando para mí, para cómo claro. hacer yo otras historias, cómo investigar, romper la cuarta pared de otra manera que nadie lo haya hecho. Yo qué sé, a mí me gusta mucho ponerme a prueba y Ujú. forzarme Qué en guay. las historias de lo que hago. Está guay, porque te vuelve también muy exigente con tu curro y te vuelve también que puedas contar cada Sí. vez mejores historias. Es que es maravilloso eso. Había una cosa que contabas de las viñetas que, o sea, lo has comentado como mi pasada y quería recuperarlo porque te he oído decir alguna vez que es que para, lo más difícil es hacer una viñeta como de, o sea, hacer una historia, un chiste de tres viñetas, ¿no? Tú que has sido humorista gráfico. Yo, por ejemplo, me he sentido súper identificado contigo porque durante una época, cuando no confiaba tanto en lo que yo podía hacer de cómic, me ponía a hacer viñetas. Y recuerdo que estuve haciendo una viñeta semanal durante un año y pico. Y era un reto muy bestia Mejor porque aprendizaje que era... se puede hacer. Sí, Sí, sí. sí, desde luego. Aparte como que me lo puse yo, como que no me lo puso nadie, se me lo puso ya. Aparte yo, pues yo tenía mi caricatura, contaba las historias con mi novia, tal, y toda la historia, ¿no? Y, y claro, cuando luego me he puesto, tú decías, tal, es lo de las cosas más complicadas que hay. Claro, al final yo adquirí una rutina que al final me parecía como más, lo más natural. Hacer una historia de tres o cuatro viñetas y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que luego a la hora de hacer una historia más larga, notaba como que tenía la tendencia de tratar de cerrar antes las historias, ¿no? O los chistes o las tramas. Entonces te quería preguntar, en plan, ¿hacer viñetas durante mucho tiempo no limita tu capacidad de hacer historias más largas? O Pues es no algo que me sabría pasa a mí, no lo decirte sé, ¿eh? O a lo mejor solo me pasa a mí, no tengo ni idea. porque yo luego miro en global, cuando preparo un cómic, uno de mis cómics, aparte que son de humor y pueden tener un lenguaje de alguna manera similar a la tira cómica que he hecho siempre, que he Ujú, hecho en otras ocasiones. De todas formas, yo, mira, ahora lo estaba hablando con la chica que está trabajando conmigo ahora, haciendo cómics y tal. Mi método de trabajo es hacer un storyboard muy visible de todas las páginas y por tandas de 4 páginas, qué pasa en cada escena o en cada parte con 4 páginas. Entonces, al final lo que hago es desde arriba mirarlo, todo lo que tengo que hacer en el mismo cómic, ujú. hasta que las 24 páginas, por ejemplo, no son más que una sola hoja que veo y que entiendo por dónde quiero ir y lo veo todo. Y de ahí luego lo voy mejorando, colocando, moviendo. Entonces, me resulta muy parecido a cuando ves las 3 viñetas y dices, vale, en la primera pasa esto, en la Mm, segunda tal, y en la tercera se termina y tiene que cerrar. De alguna manera, no es lo sí, mismo. sí, sí, no lo mismo porque... Intento verlo muy global y ver toda la historia a la vez. Ujú, Yo veo las cosas como si fueran un episodio de una serie, por ejemplo, un cómic entero lo veo como si fuera un episodio de una serie. Mi cabeza lo estructura más o menos y luego además me hago unos stories pequeños en los que lo intento visualizar todo. Y más o ujú, menos si me encaja, luego ya me pongo página por página a apuntar detalles, a hacer bocetito con monigotes de por dónde quiero que vayan las cosas, pero sobre todo intento visualizarlo como mínimo de 4 en 4 páginas dentro de un folio, que lo suelo ujú. hacer como cuando se hace un story para cine, Sí, sí, que sí. igual montas 4 escenas, o sea, 4 planchas y tal, y luego el texto al lado, pues lo mismo. Trabajo así. Entonces, no me resulta mucho más complicado, pero a la hora de los gags y las escenas, según se van sucediendo, la tira cómica me ha dado mucha soltura, pero sí que es verdad que a veces tengo que hacer pequeños arcos, o sea, pequeñas cositas, pequeños gags o Ujú, pequeñas escenas que luego lo montan todo y forman el cómic. claro. Eso sí, desde Ujú, que hago tira cómica, quizás el formato se parece más a cuando hacía tira cómica, aunque sea un cómic largo. Y si te ujú, lo vas leyendo, vas entendiendo que casi cada página es un gag y luego se van juntando una con otra. claro. Pero
También he aprendido mucho durante muchos años. Me encantaban las planchas dominicales, ya fuera de gente que hacía tira cómica o de gente que hacía simplemente esa plancha, era una parte de la historia, pero se tenía que poder leer sola, aunque luego se juntara con el resto y hicieran un álbum, que es Claro. el trabajo francés que se hacía antes, por ejemplo, también. Ujú, Entonces, sí que procuro píldoras contenidas ujú, que me funcionen y que cada página funcione por sí sola de alguna manera, tanto ujú, contando la historia en lo gráfico como que tenga algún pequeño gag o algún pequeño cierre. Empieza y acaba, empieza y acaba, empieza y acaba. ujú. Y luego toda la historia empieza desde el principio y acaba al final, más o menos. Claro, la historia, o sea, claro, la También historia soy es muy tan que caótico, ¿eh? cuando. También soy muy caótico, no es que sea súper medido. O sea, Ya es... no, imagino que no hay o sea, no hay una metodología súper cerrada en esto, o sea, y más sabiendo cómo funciona, es normal, pero claro, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, cuando tengo una trama que cierra aquí, pero luego otra empieza a mitad y acaba en otra, y luego otra. Entonces, claro, cuando haces ese tipo de puzzles, a mí ya me explota un poco la cabeza, porque a veces tengo que completar una historia, pero luego hacer pequeños cambios para que encaje con la otra. Entonces. Claro, a mí, por ejemplo, siento que a veces estoy un poquito limitado. Obviamente es algo que voy resolviendo con los años, pero sí que es cierto que digo, ostras, digo, mi cabeza, noto como mi cabeza va directamente a, no, ciérralo, cierra esto de esta forma, ciérralo en tal, Aprendes, como, aprendes poco a poco y todo eso se va volviendo algo muy instintivo. Sabes cuándo hacer claro, una cosa, cuándo otra. Igual habías preparado una trama y te das dando cuenta que es una mierda y en cambio un detalle que hiciste que fue incluso un error en el cómic te sirve para crear otra historia, como cierto. hacen en Marvel muchas veces. Ujú, Jugar con eso es muy divertido y es mejor no cerrarse del todo, no estar obsesionado con que esta historia es así y acabas a. ujú, En el cómic que estoy haciendo de Cid, mira, me he adelantado trabajo porque una escena concreta que me parecía súper importante en el número uno, he hecho como en el cine, he dicho, ¿esto para qué? Lo he quitado del número uno, me sirve para el número dos y es el principio número dos y ujú, ahora parece súper orgánico, parece que tenía que estar así. Pero al claro. principio estaba obcecado con meterla ahí y nadie iba a entender nada porque esa escena iba aparte, o sea, era como una cosa. Entonces Ujú, al final tienes también que dejarte hacer y el instinto se va creando, la experiencia te va ayudando y ya es como, boom, dejar volar la imaginación y que la propia experiencia te vaya ayudando. Y claro. sabes ya dónde tienes que colocar esto y lo otro. Y si no, pues cuando te has equivocado lo vas a notar y cuando el lector te dice, aquí no entendí, no sé qué, dices, vaya, sabía que Que tenía esto no estas dos funcionaba del opciones, todo y tal. no funciona del todo, pero tenía que arriesgarme o quería apostar por ello. Y no sé. Y luego, Claro. en cambio, otras veces que has creído que has hecho una mierda, todo el mundo se divierte, le gusta y funciona. O sea, Mm. no lo sabes. Claro. Y a la hora de escribir guiones, porque claro, los dibujantes de cómic que solemos escribir la misma historia y tal, que luego dibujamos, se habla poco de la escritura de guión, que a mí me parece un melón gordo, importante y complejo y difícil. Sí. Porque, claro, yo cuando empezaba a dibujar o sea, empezaba a escribir, luego seguía escribiendo, me quedaba bloqueado, digo, como me he quedado bloqueado, vale, voy a empezar a dibujar. Empezaba a dibujar, luego se me ocurrió otra cosa para escribir, escribía, pero eso me obligaba a cambiar algo del guión anterior, con lo cual tenía que cambiar algo del dibujo, entonces era un muy caos y muy tal. Entonces dije, vale, hasta que no termine de escribir un puñetero guión de la novela gráfica entera, no voy a empezar a dibujar nada. Y eso fue una norma que me puse hace poquito y me está yendo mejor. Entonces te quería preguntar cuál es tu proceso de escritura, si escribes y dibujes a la vez o haces Vas a, como vas algunos a pasar locos que he por varios escuchado yo procesos una y que otra dibujan y vez. escriben a la vez. Vas a pasar por varios procesos una y otra vez. No, yo Ya, creo. A ver, habrá quien encuentre un método y diga, vale, esto es. Mira, yo le tengo mucho cariño y a la vez mucho odio al primer tomo que hay recopilado de Green Onions, porque ahí veo todos mis aciertos y mis errores. hostia. Uno de los errores era, como yo soy mi propio guionista, cuando llega el guión y lo tengo que plasmar en dibujo, ay, me apetece meter aquí una morcilla, hacer una gracia, o esto, como no me sale, no lo voy a dibujar. Ya, Y cambiaba el guión. Y luego resulta que el guión original era mucho mejor y tenía que haberme hecho caso a mí mismo. O sea, es como que eres dos personas a la vez. claro. Y, y entonces en ese tomo veo muchos errores, muchas cosas que hoy hubiera hecho de otra manera, pero hoy en día, en cambio, no escribo. O sea, lo hago todo a la vez. Hago el guión Ostras. gráfico ya directamente, sé lo que quiero contar, porque eso me viene de las tiras. Con las tiras, lo Ah. importante es cómo colocas en los elementos, pero no exactamente la frase final. Ujú, Y entonces, cuando empecé a investigar para crear un Rated Comics, sobre todo el trabajo del bullpen americano, cómo funcionaba, no digo DC porque no,
es mejor centrarse en Marvel. ¿Cómo funcionaba Marvel en esos primeros años cuando había un reparto de tareas, incluso en la creación de las historias? Que eso es muy importante y un día deberíamos profundizar más o hacer un libro sobre cómo funcionaba eso de verdad. No decir, no, es que este no tenía nada que ver, solo mandaba a hacer, luego llegaba. No, a ver, vamos a ver. Se crea un concepto, puede haber un dibujante, que en este caso vuelvo a ser yo, que es el que ese concepto lo hace crecer, pero gráficamente. ¿Qué quiero contar? ¿Cómo son las páginas? Y lo que te digo, visualizarlo desde arriba y decir, venga, toda la historia es esto. Tengo aquí para meter un gag, tengo aquí para que estos personajes lleguen hasta aquí, aquí para que se encuentren a otro que no sé qué, y aquí que sale el monstruo y luego acaba. Entonces creo la historia general. Y como ya me vale, porque el método me viene de las tiras, que lo importante es cómo colocar el gag, no exactamente la frase. Entonces la frase, cuando ya lo redactaba al final, escribía, sobre la tira terminada, escribía los textos. Pues ahora hago lo mismo. Desarrollo toda la historia tal y como la quiero, en muy, muy visual. Casi como las páginas tal y como las estoy viendo. Luego puede haber variaciones y tal. Y luego los detalles de diálogos que me llaman la atención o que me parecen divertidos o que son importantes, los apunto debajo de cada página dibujada. Dibujo todo, lo termino. Ya no me acuerdo de qué dije que iba a pasar, pero están las páginas, las 22 páginas dibujadas y coloreadas. Hasta que no las termino, no me pongo a hacer el texto, coloco luego un Word, coloco las páginas en PNG en orden y debajo de cada página empiezo a redactar el texto y el diálogo finales. Viendo la página, incluso riéndome de, hostia, este personaje que dice aquí tiene ahora una cara más rara, no sé qué, y de repente digo, pues va a decir no sé qué. Y me lo estoy saltando en la torera, lo que yo había planificado y a la vez enriqueciendo los diálogos porque ahora están más directos a lo que los personajes están diciendo o haciendo. Me encanta ese método. O sea, sería más o menos el método Marvel para uno mismo, pero también lo he hecho con alumnos y con compañeros. Madre mía, o sea, me está pareciendo muy loco lo que es, o sea, Es muy loco. estoy sudando mucho. Viene de la época que fueron 5 o 6 años sin parar, haciendo tiras todos los días, tiras cómicas, que es un concepto Sí, muy sí, es una complicado. locura, es una locura. No todos los días se te ocurre todo y que aún así intentaba coger una libreta y hacer 5 o 6, aunque luego hacía una al día. Entonces, de lo que no habéis visto, hay como igual para otros 5 libros que podían haberse llegado a hacer. Claro. Yo hacía 5 o 6 tiras porque tenía el miedo ese que todo el mundo decía de la página en blanco, de a ver si no se me ocurre el chiste, que va. O sea, lo que pasa es que hacía 3 o 4 y decidía una. Claro. Y dejaba en la recámara a las demás hasta que las iba haciendo. Cuando no tenía tanta soltura, tenía guardadas y las iba dibujando. Y de repente pasaba algo en ese día que parecía súper importante, que había que hacer un pequeño chiste sobre ello, pues todas guardadas otra vez, ahí esperando, y una nueva. Ese día, pum, de cero, una nueva. Claro. Entonces eso me ha ayudado muchísimo a poder hacer comic book. Y Claro. lo que no me ayuda es el mercado, por eso hemos creado un Raid también, a ver si puedo desarrollar el comic book como a mí me gustaría, a la americana. Publicar cada 2 meses, no voy a decir un mes porque es muy difícil, pero cada 2 meses un número, pom, luego otro personaje, luego entremezclarlos, luego hacer una especie de tira cómica, una especie de gag de lo que hacen Marvel y DC con mis propios cómics. Pero claro, necesito poder explicar los chistes, igual que antes era cada día, ahora tiene que ser cada mes, si no, no va a funcionar. Claro. Y de hecho, mi cómic puede ser el que menos se ha vendido hasta ahora de toda la editorial porque solo he podido sacarlo cuando hemos podido. Y aunque había material hecho y guardado y tal, era pues, publicamos el 0 en el 2018. El material antiguo estaba sin publicar. Publicamos el 1 en el 2019 y el 2 el año pasado. Claro. Por circunstancias, no pasa nada. O sea, Ya. al final yo relego un poco mi trabajo para que el resto de la editorial funcione, ¿sabes? Entonces, joder, nos importa más publicar una serie que ya está hecha de 2 autores muy buenos que creemos que confiamos en ellos, pues venga, eso que vaya a salir. Pero yo ahora lo que sí que estoy haciendo es intentar coger el ritmo, tener mi tiempo y que todo el proceso que ya está montado en un rated me permita luego pues estar como mínimo cada mes y medio o 2 meses en el mercado. Sea con una serie regular o con varias que se van a ir intercambiando, que es lo que vamos a hacer con el Cid y Green Onions. El Cid y Green Onions continuará, pero ahora entra el Cid. Pero a la vez, cuando los leas seguidos, vas a ver que estoy metiendo morcillas y jugando a que el universo hay que leerlo entero. Claro. Y si no, no va a pasar nada. Pero si lo lees todo, es un juego. Es un juego. Ya, claro, Es una obviamente. gran tira cómica de un montón de temas.
Claro. Entonces, construir los cómics así, visualmente, y luego ir desarrollando los gags a medida que voy haciendo los dibujos de los primeros bocetos, en boli, por ejemplo, y ya voy metiendo los gags, como en las tiras. Metía los gags importantes, donde quería los Ujú, puntos de humor o los puntos dramáticos o tal, lo iba colocando. Entonces luego lo dibujo todo, termino, coloreo, o me colorean si me pueden ayudar, ujú. y al final cojo y esa tarde me pongo o con un amigo o yo solo, según las circunstancias, y nos ponemos a redactar el texto, taca, 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 descojonados de risa porque se parece Claro. poco a lo que había planteado, pero a la vez me Originalmente. río de la propia situación del cómic y le saco Ujú. más punta al propio cómic. Claro. Es que al Es final un método me. muy extraño, pero me No, no, o encanta. sea, es Hacer extraño y cómics de sobre. encargo es, buah, es buenísimo. Para hacer cómics de Mm, encargo de esto, de alguien que dice, mira, quiero que habléis del no sé qué fluvial o de no sé cuál o de la batalla de no sé cuál. Pues venga, documentación, pero luego es, venga, todo lo gráfico que funcione primero y luego le ujú. ponemos el texto. A mí me encanta, me parece muy guay. Claro, es que o sea, es un sistema, lo veo, o sea, lo veo, yo personalmente, claro, yo estoy pensando en que cada sistema, porque claro, hace poquito me leí además un libro del guión de cómic en el que explicaban diferentes tipos de sistemas, pero es que claro, yo me he dado cuenta de que no hay un sistema, es que cada sistema, ya no solo hay cada sistema por cada autor, que es totalmente diferente cada sistema, Claro, sí. sino es que hay cada sistema por cada obra, porque cada obra puede ser un sistema diferente. También, también, eso también, ¿eh? Entonces es muy loco. O No es sea, lo yo mismo, digo, no es lo mismo. Bueno, yo, por ejemplo, si trabajo para otro, hago un guión. O sea, si claro. va a dibujar lo otro, hago un guión, porque Mm, si no le vuelvo loco. Pero aún así, por ejemplo, con Manuel, desgraciadamente fallecido hace poquito, mm, eh, hubo una simbiosis tal, una química tal, que le mandaba, por primero compartíamos piso, pero luego le mandaba el guión del cómic hecho en mi libreta, dibujado y escrito todo a la vez, pero en boli. O sea, y él cogía eso, hacía las páginas, luego le pasábamos el texto a limpio también un poquito después, muchas veces, y se lo mandábamos todo a Jordi, al editor. ujú, Y luego me leía ese cómic, que yo lo había mandado como en una especie de trance, había hecho todo el guión de las 20 páginas o 30, se había mandado todo a él a Almería y ya no nos veíamos y yo lo veía luego dibujado, terminado y además que no tenía ni que decirle nada. O sea, claro, confiábamos el uno en el otro para todo, una pasada, era una química brutal. qué guay. No sé si vino de compartir piso y los primeros meses que fue haciéndose una amistad muy importante. Él era un poquito como mi hermano mayor, como yo soy hijo único. Ujú, En los primeros años de mi cambio de cole, yo siempre he sido superviviente. Es decir, no es que me hayan hecho ni bullying ni las haya pasado mal, pero por si acaso yo era muy vivo. Entonces me creé un hermano mayor que no existía, por si acaso. Ostras, qué buena esa. Al llegar al colegio nuevo, lo había pasado un poco mal en el anterior y al llegar al Ujú. colegio nuevo, por si acaso, había un hermano mayor muy majete, muy tal, muy abierto, pero cuidado que es mi hermano mayor, que no existía, pero lo ponía de barrera un poquito, por si acaso. Claro. No sé, lo hice porque lo hice, o sea, Sí, no, por no, supervivencia, básicamente. O sea, sí, una cosa porque sí, de sí. algo instintivo de cómo eres, de cómo reaccionas, de igual que luego cuando vamos a un trabajo nos adaptamos y a lo mejor no contamos parte de nuestra vida en tal trabajo porque entendemos que la gente piensa diferente a nosotros. Claro. E incluso vas a un bar donde todos son unos fachas de tal, están ahí y dices, ah, sí, ¿eh? ¿Para qué vas a discutir? No vas a Eres otra acabar. persona que esos Sí. solo necesitan ver en ese momento de esa manera. Pues Ujú, aquello fue parecido. Y casualmente, que es lo que pensaba hace poco cuando estoy pensando en Manuel, casualmente él se convirtió en ese hermano mayor, casi lo mismo que yo tenía en mi cabeza ujú, y que no es que lo pensara yo en aquellos días. Ah, mira, aparece mi hermano mayor, no, 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 pero me di cuenta de por dónde iban los tiros al reflexionar sobre ello, ¿no? Después vas ujú, pensando en tu vida y tal, y dije, hostia, se convirtió en un hermano mayor casi clavado a lo que yo me imaginaba que era un hermano mayor y hubo una química y una cosa que trabajábamos diferente, los dos. O ujú, sea, cada uno lo suyo, luego trabajábamos diferente. Pero en lo nuestro era como no hacía falta, era nada. O sea, todo podían ser ujú. incluso bocetos cutres y el tío dibujaba exactamente lo que yo estaba viendo. Era Claro. increíble. Y me ha gustado mucho trabajar también como guionista con otros y trabajar como dibujante con guionistas también lo he hecho. O sea, no ha habido Ujú, ningún problema. Pero, hombre, si me encargan un cómic de espada y brujería, no sé qué es cuál, pues me tengo que meter en otro papel y entonces soy el dibujante y lo que sí que hago es intentar proponer, resolver
páginas de forma chula y todo esto. Pero ya me Ujú. centro en esa. Claro, Pero bueno, al final... o sea, encontrar una persona con la que tengas esa simbiosis, con la que poder trabajar a ese nivel, yo creo que tiene que ser súper nutritivo. O sea, a mí no me ha pasado, pero tiene que ser súper nutritivo. Aprendes un montón, aprendes el doble, porque al final estás también viendo cómo él Sí, resuelve. Tú a lo mejor claro, resolverías de sí, otra sí, sí. forma. Es que tiene que Eso ser es muy chulo, ¿eh? maravilloso. Cuando alguien resuelve lo que tú igual has planteado o has hecho un esbozo o has hecho un guión, Ujú. pero tú a lo mejor no lo visualizas igual y tal, y de repente lo resuelve y dices, ostras, lo ha hecho mejor de lo que Sí, yo... suele pasar, ¿eh? Sería raro que lo haga peor de lo que tú te lo imaginas o de lo que tú te planteas. sí, Pero bueno, sí. hay guionistas muy venidos arriba que a lo mejor no te dejan trabajar a ese nivel, pero en Ya, como general que tienen todo siempre como pues, muy planeado, ¿no? Como esta viñeta tiene que pasar esto, y luego esta, luego esta. hace poco estuve en tratos con alguien que no. Ya le dije, lo Mm, siento, no, directamente, o sea, me encanta lo que haces, tal, pero yo no voy a trabajar así. Sobre todo si es una apuesta personal, de encima yo también tengo que poner mi tiempo y mi dinero para que esto salga adelante. mm, Si yo estoy seguro que a ti ya me paga tal, pues mira, he hecho de todo por ahí. Pero claro, aún así prefiero tener libertad de narrar yo la historia. No claro, quiero que el guionista la narre porque generalmente no sabe. Una claro, cosa es narrar, contar la historia y lo texto y lo que sucede, y otra cosa es cómo el dibujo, cómo la imagen te va a contar la historia. claro. Y ahí puede haber química y estar de acuerdo, o el uno saber cómo dejártelo. ¿Quién dejaba las cosas muy al aire? Busquets. Busquets te dejaba una libertad y tú te Ujú. conviertes en el narrador de esa historia. Y eso es Claro. genial. Pero luego incluso llega él otra vez, también puede hacer un poco lo que te decía yo. Puede llegar luego él otra vez y repasar textos y ya ponerte unos textos mejor o tal. Al menos cuando yo trabajaba con él. O sea, todo Ujú. depende, ¿sabes? Claro. Pero bueno, he trabajado con él en varias cosillas, que bueno, algunas no salieron adelante, otras tal. Luego he trabajado con él en tira cómica, que éramos muy los dos, pues la idea era de los dos, Pollo Letal era de los dos, muy mezclado, y cuando él no sabía muy bien me decía, Iván, pues ¿cómo tal? Y yo hacía el gag, o sea, no había ningún Ningún problema, problema, pero claro. cuando preparábamos un proyecto que quisimos hacer para, no sé si era para el Nenato, para qué, era genial, porque él hacía un boceto con sus muñecos narizones. Yo creo que he aprendido mucho de él, más que de otros guionistas. Ujú. Por eso luego así también muy gráfico. Y él me decía, mira, esto pasa esto, tal. Y luego ya a lo mejor me redactaba un poquito mejor lo que pasaba en la página, pero me dejaba una libertad de trabajar, de contar la historia. Viñetas no sé, habrá, como dices, habrá con quienes trabaje de una manera y con quienes trabaje de otra, eso seguro, eso seguro. Claro. Pero conmigo y con algún otro compañero que conozco, dejaban una cierta libertad y tú puedes contar la historia, te la imaginas, le plasmas y luego pues, le vas mandando bocetos y generalmente le gusta porque él deja que tú resuelvas la historia. Claro, es que es un Entonces, poco, es que a mí me da un poco, bueno, me da un poco de rabia, claro, porque al final, o sea, ambas, o sea, creo que tienen que sumar los dos, o sea, no es que el sí, dibujante sí, tenga que ser como el umpa lumpa que tiene que terminar o sea, que tiene que hacer la historia tal cual imagina el guionista. Yo, en mi opinión, digo, tío, si tú estás haciendo un guión que eres creativo y estás haciendo esa creatividad, también deberías valorar, en mi opinión, también deberías valorar la creatividad que te va a ofrecer el dibujante. Entonces, darle esa libertad siempre. De hecho, cuando siempre dejas a algún creativo un poquito de libertad, siempre sorprende y siempre hace cosas muy interesantes y muy chulas. Entonces, si dejas como las cosas muy, muy, muy cerradas, yo creo que estás sí, limitando un sí, sí. poco al dibujante, ¿no? Yo en general he tenido o he estado muy contento de cómo he podido trabajar con la gente por eso. Mira, Ujú, el Torres, por ejemplo, escribe o escribía, igual ahora no, es que todo esto es claro, depende, pero ujú, escribía un guión más técnico, más desarrollado, los diálogos estaban perfectos, todo tal, te decía lo que pasaba en las escenas, pero como mucho dividía en viñetas, pero tú luego las ponías. O sea, estamos en lo mismo, te daba una cierta libertad y luego el tío además, yo qué sé, le hacías pues lo poco que hice de Bárbaros con él, que me encantó hacerlo, me subió mucho el ego y me ayudó mucho porque el tío decía, joder, tío, yo venía casi de algo humorístico, a mi bola, ser mi ujú. propio autor o tal, y aquello que hicimos me encantó hacerlo, el tío se desvivió en decirme, oye, tío, lo estás haciendo muy bien, este es el camino por este lado para hacer este tipo de encargos, y yo le proponía, oye, ¿y esto lo ves así o esto tal? Bien, pero era, o sea, el guión era más técnico, estaba más cerrado, ya lo tenía pensado y a lo mejor tenía pensado todo el número y te iba dando de 8 en 8 páginas. Ujú. Pero eso aún así también era muy flexible. El buen guionista yo creo que lo es, ¿eh? Yo creo que el buen guionista es muy flexible y el guionista un poco más... Esto es como lo de los autoescritores. Yo Ya.
he trabajado como editor con gente que se autoeditaba los libros o que quería venir, oye, mira, quiero publicar este libro y soy muy bueno porque me ha dicho en casa que hago unos libros de crímenes geniales. Y dices, Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver. y por ejemplo, ese personaje nunca se deja corregir, no tiene una buena correctora, por ejemplo, que trabaje con él o que te deje que tú le hagas correcciones sobre el libro, incluso sugerencias, tal. Entonces ese tío no. Entonces, pues a guionistas a veces creo que ha pasado que el más estricto o el que más te niegue que le hagas las cosas como tú las ves o qué tal, hombre, o es alguien muy estricto porque tiene las cosas muy claras, que oye, pues los hay, ¿no? Pero luego también hay un poco de, bueno, si es un buen guionista y ha confiado en ti o está trabajando contigo, va a dejar que tú cuentes la historia. Entonces, al Claro. final, el que cuenta la historia eres tú, ahí en ese paso eres tú. Y yo como guionista lo mismo, o sea, mando a hacer o doy unas nociones o preparo lo que creo que es lo importante, luego el tío lo dibuja y luego muchas veces lo que te digo, igual que hago conmigo mismo, muchas veces nos ponemos al final a mirar el dibujo ya acabado y a poner los diálogos como ya creemos que pueden ir mejor. Pues Claro. siempre hay cambios, siempre hay cosas y creo que es lo suyo Sí, también. sí, pero es que no sé, si no dejas un poco de libertad y juego para ambas partes, yo creo, aparte luego eso se nota en la obra final, cuando ambas Yo partes creo que están sí, disfrutando, es que se nota en yo la creo que sí, obra. yo creo que Claro, sí. por Sí, eso. sí. ¿Cómo se ve el mundo desde la otra zona? O sea, desde la parte de edición, porque me estás diciendo que estás también trabajando en la... Bueno, la editorial creo que es tuya también, ¿no? Porque también había... La fundé yo y ahora Víctor y yo somos socios Ujú, y yo llevo un poquito más labores de dirección y sobre todo dirección editorial para que lo entiendas mejor y ujú, él hace la edición. O sea, él decide pues al final con los autores tal, tal, pero yo veo el trabajo y lo corrijo, le ayudo. Bueno, es un poco los dos, ujú, pero bueno, yo la fundé y empezó conmigo. ujú, Y ahora más bien la lleva pues Guillermo, la lleva Víctor. Pero ujú. quiero decir que, bueno, es una labor que se reparte y vamos los dos siempre mucho mano a mano y tal. Él hace mucho la labor que ya sí que yo no puedo hacer, que es la de venta y, pues ir a los salones y ser la cara visible en los salones, hace unas ventas brutales, es buenísimo vendiendo a cara, o sea, Ujú. al público directamente. Sí. Y yo soy el de la idea, digamos, inicial, el que marca las directrices de por qué una cosa tiene que ser así o no, estética, por qué las grapas van a ser así, ¿no? Luego él me dice a lo mejor, oye, esta tiene que ser de esta otra manera, ¿por qué tal? ¿No? Pues vamos viendo. O sea, no es que sea inflexible, pero No, no, claro, yo pero imagino que habrá cosas, habrá dediqué un cuestiones método a que partir el... del clásico americano Claro. porque lo estudié a fondo, le di 1000 vueltas, incluso tengo pensado o tenemos ahí guardado en la recámara cómo podría ser de cara al digital, aunque en un momento intentamos empezar en digital, vimos que, por ejemplo, en España no va a ningún lado todavía, y luego Mm, seguimos al papel y el digital se quedó pues para en otro momento cuando se pueda pues hacerlo internacional en digital y ver por dónde vamos y tal. Pero yo claro. creé hasta un método en mi Green Onions, el inicial son 16 páginas de cómic, eh, 16 páginas de cómic de la historia, Sí, por grapa, ¿no? por grapa. Luego complemento un poquito para tener siempre algo de relleno, tal, que un póster, no sé qué, para tener también material por si acaso había que poner publicidad. Lo tenía hasta ese nivel estructurado. Ujú, Luego era la posibilidad de que en digital eran 20 páginas en vez de 16, es decir, siempre hay partes de la historia que quito, claro. que no se tiene que notar. En este caso, en el caso de Green Onions eran 2 páginas con un contenido sexual más explícito. Mm, Y se quitan de la edición en papel, se ponen en digital. Portada digital, portada papel, diferentes. Ese era el planteamiento inicial en su día. ujú, claro. Y todo esto viene de haber estudiado muchísimo, muchísimo el mercado, cómo, por qué, cuál es la manera, nunca sabes cuál es la manera, pero al No, menos claro. apostar por una y pues sobre todo volver a precios populares, cuando ya decidimos hacer papel, que sea barato, que se pueda coleccionar y que eso lleve a que el personaje importe tanto que la gente quiera más de ese personaje y eso arrastre a que luego la editorial vaya creciendo y también poder desenvolverte mejor a la hora de que los autores van haciendo aunque sean sus obras, todavía tenemos poca cosa licencia que bueno, nosotros vayamos a desarrollar licencia, pero lo haremos. Ujú. Serán nuestros propios cómics y personajes los que otros desarrollarán en historias de 4 páginas o tal. Claro, Ahora es un poco, muy Spider-Man y tal, pero, ¿no? Que el mismo personaje pueda tener otras historias y tal, claro. pero publicando mensualmente tenemos dos ventajas. Una, que
la misma historia está más de 4 meses o más en la tienda, cosa que un tomo está una semana o dos y desaparece porque la situación está como está. Es Ujú. una balanza de novedades de las grandes que no permite crecer a las medianas, y las medianas que publican libros enormes, por mucha dedicación que le hagan y tal, se, se agolpan enseguida ya en la zona de ver solo el lomo, y si te acuerdas de que está ese libro, pues guay, si no, Claro. nosotros creíamos que había que extender ese título mucho más tiempo en la tienda, iba a decir kiosco, por el concepto, digamos, Se inicial, nota, se pero nota, se nota los años que tenemos, desde luego. claro, 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 sí, pero bueno, se trata de que ese es el concepto de asequible, de barato y de episódico, para que luego se pueda luego ya recopilar. Ya hemos empezado a recopilar. Las primeras series ya empiezan a salir en un TPB, Ujú, tema americano, nada de megatomo súper caro. O sea, vamos por precios baratos, asequibles, populares, y crecer muy poco a poco, dando paso a siguientes formatos que van llegando. ujú, Pero eso, hemos trabajado los dos muchísimo ujú. en la editorial. Entonces, hay una parte, un recorrido mío, hay otro recorrido ahora con Víctor, y yo estoy más atrás intentando hacer mis cómics y luego supervisando sobre todo el arte, que Ujú. eso también tela. Sí, no, eso es un melón importante, desde luego. O sea, yo, claro, yo desde fuera, claro, veo las editoriales de una forma. Entonces, claro, no sé si tu concepción de las editoriales ha cambiado estando trabajando desde dentro. ¿Entiendes más cosas como porque claro, yo la guerra que hay siempre con las editoriales es con los porcentajes de que se lleva el autor, que se lleva tal, o las licencias, venderlas a otros países y tal. Entonces, ¿tu visión ha cambiado un poco desde que estás dentro de una editorial, de antes de que estabas fuera? Ya. Igual un poco sí, pero no mucho. ¿Por qué? Porque Ya. todo lo que yo estoy haciendo en la editorial viene de haber estado codo con codo, echando una mano a pequeños editores toda la vida. He sido amigo de Claro. pequeños editores, pequeños y medianos, toda la vida. Me llevo bien con todo el mundo, en principio, hasta con gente como, pues cuando te vas conociendo con más gente como Vicente, que en su principio Dolmen era más pequeña, que todos son una sucesión de catastróficas desdichas hasta que consigues solidificar una editorial. O sea que, quiero decir, yo he comprendido muy bien cosas que le han podido pasar al Torres, a Vicente, a Jorge Iván, a muchos. Es que he estado con casi todos, Ujú, no, no publicando siempre o tal, sino simplemente estar ahí, echar una mano, tal, yo tener mis pequeñas publicaciones y estar por allí, ujú. compartir edición a veces con editoriales y tal. Entonces, siempre he estado muy dentro de las editoriales, aunque fuera como autor, como una especie de observador, ¿no? Claro, para aprender y Es, tal, ¿no? ¿cómo va? ¿Cómo? Imagino. Eso es aprender a absorberlo todo. Yo siempre he querido aprender, pero no solo a nivel de dibujo o de guión, siempre es todo, siempre El quiero el todo, negocio también, sí, 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 verlo desde todo. luego. Y aún sé que no entiendo nada, pero, pero al menos lo que he podido aprender y lo que tal, lo he intentado aplicar en esta fórmula, a ver qué pasa. Claro. Mejor dentro de unos años tienes que buscar aplicar otra fórmula. También entiendo muy bien la fórmula japonesa, aunque no la aplicaría porque me parece una locura. No es No, para no, no, España. no, no. Que va, que va, que va, ¿Sabes? que Pero va. bueno, pero quiero decir, la estudias igualmente, estudias todos Ujú, los formatos, por qué en Francia es de una manera, por qué tal, mm. todo. Eso Entonces, es. he estado Mm. muy al lado, muy codo con los pequeños editores, me llevo muy bien con todos y creo que he aprendido muchísimo de ellos, mucho más pues que a veces de autores profesionales grandes o de editores grandes que siempre son inaccesibles y esas cosas. Pero bueno, Claro. Eso es otra cosa que también te quería preguntar, porque claro, estás hablando de mercados. A mí lo hablamos en un programa mira, con un profesor de la JOSO, además, que es Jandro González, y me hace gracia porque también se lo dije a él, no digo, mira, yo sé que por números hay un 5% de la población española que es consumidora habitual de cómics. Digo, pero una cosa, o sea, hay cosas que no me cuadran, porque digo, vamos a ver, no entiendo por qué el 5%, o sea, si el 5% de la población española es consumidora de cómics, no tiene sentido que haya mucho más porcentaje de gente que sea consumidora de series basadas en cómics. Porque hay muchas series a día de hoy que han comprado los derechos Netflix o un montón de plataformas que tienen que ver con cómics, como por ejemplo Umbrella Academy o ¿cómo se llama esta? De Lock and Key también, está basada en un cómic. Sandman también está basado en un cómic. Entonces, claro, me hace mucha gracia que digo, tío, la gente es muy consumidora de series y las series de cómic las consume y se hacen varias temporadas, pero no están consumidora de cómic. Y digo, chicos, si es la misma historia, creo que es porque hay algo en España que tenemos un estigma puesto en el medio del cómic. y hay un poco de eso, sí, Entonces hay te un quería poco preguntar de si, eso. por qué crees que pasa o por qué, no sé.
Bueno, esto es complicado. Ya, ya. No es una pregunta fácil tampoco. Estamos aquí de charla, Yo pero tengo mi, yo tengo mi historia de por qué pasó todo y cómo, desde un sí. principio hasta un final. Puede no ser acertada, pero es muy compleja. Un Ujú. día podríamos hablar de ello más específicamente, pero para empezar, el mercado español de cómic era el mercado de Bruguera, el cómic de humor, tal cual. Se tenía, por un lado, como un pequeño estigma de estos para niños. Llegaron los 80 y empezó además a caer en picado, y aunque levantaron cosas como Tutein, las publicaciones de Marvel en España con buenas Mm. licencias, o sea, editoriales que lo hicieron muy bien, tanto de Marvel como DC, También pero había al mucho final underground, ¿no? Mucho underground erótico, tal, a lo mejor. bien, también había mucho, bueno, mucha Sí. variedad, sobre todo, mucho cómic de Mm. todo tipo, porque era el medio Claro. que era fácil para contar historias también. O sea, Mm. más masivo, más fácil, más barato dentro de lo que cabe, pues sobre todo en esas épocas. Pero bueno, se deja un poco, se pierde el nivel de lectura en general. No Ya. estamos así solo en el mundo del cómic, estamos así en el mundo de la De la literatura. literatura también. Hay Ya. muy poca, hay unas cifras que dan vergüenza Hombre, bueno, y no sé yo, porque hay una, o sea, hay un libro que salió hace poco, que hubo un revuelo en internet, porque era una edición, o sea, era el segundo libro de una edición es que no recuerdo. Básicamente que el lomo del libro estaba como pintado en la parte de las hojas, ¿no? Cuando tú tienes aquí el lomo y tienes aquí las hojas. Pues en las hojas había pintado unos dragoncitos y como que esa edición se acabó enseguida porque era una historia que está gustando mucho y que, pues eso, que la peña se lo compró en masa. Entonces, no sé claro, si es realmente no hay que es tantos igual. lectores. Bueno, tienes ahí a Brandon Sanderson, el gran escritor de ciencia ficción, bueno, perdón, la literatura fantástica más que ciencia ficción. Y la gente le está o sea, la gente le flipa. Entonces, Sí, no sí, sé hasta qué sí. punto realmente hay A ver, tanto. fenómenos hay, pero son muy puntuales. Y luego Ya, pasa que en España, pese a todo, es muy poca la gente lectora. ya. O sea, puedes vender una gran tirada de un libro, pero aparte de lo puntual que es, de una situación concreta, eh, ¿cómo explicarte? Se lee poco, o sea, en general se lee poco. Ujú, Otra cosa, también hay veces que todo se renueva, ¿no? Entonces, las generaciones se renuevan y ahora hay generaciones que empezaron con Harry Potter a devorar libros, por ejemplo, y van y siguen y van ujú. ascendiendo, que si Juego de Tronos, que si Brandon Sanderson, que si tal, que si igual, se van habituando a algo que otra generación anterior a ellos casi se había deshabituado y había Claro, dejado un poco de lado. Pero ha habido momentos y hay editoriales que publican masivamente porque realmente las tiradas no venden. O sea, no venden mucho, entonces publican muchos libros, mucha novedad para llenar todo el mercado y sacar de algo. O sea, de ya. cada tirada o de cada porcentaje de venta sacar algo y sumar mucho. Pero es un tema muy complicado, pero por un lado se dejó de leer, por decirlo así. El mercado del cómic cae en picado porque era Bruguera prácticamente y se cae. Tutain está ahí aguantando, tiene licencias, trabaja como una agencia, pero dentro del mercado nacional empieza a perderse un poco la venta de revistas, empiezan a cometer ciertos errores en parte, hay otras razones, pero hay también ciertos errores como si publicas una revista, por ejemplo, y tienes la historia de Manara o de Den, que todo el mundo está esperando, eh, claro, hasta que no se termina en tu revista, tú no editas el álbum. La cosa empezó a golparse y Claro. también casi como pasa ahora, se empezaron a publicar los álbumes casi en el estreno, en la revista, porque decían, no, es que son públicos diferentes. Los cojones. Al Ya. final, si le das a alguien, le dices, mira, aquí, pues, como pasa en Netflix, si tengo toda la serie, ¿para qué voy a ver semanalmente los episodios? Pues veo Me la los, serie. claro, me lo trago Pero de uno. luego eso hace un ¡buah! Es una burbuja que no sé a dónde va, pero luego no sé yo. O sea, entonces esto era un poco parecido. Empezaron a publicarse los álbumes directamente, no solo Tutain, también Comics Internacional, no, Totem, que era que tenía otras revistas y tal. Bueno, Ujú, todas las que luego se juntaron ya en lo poco que quedaba de Tutain, pero la revista empezó a hacer eso, a publicar el álbum casi a la vez que sacaba el primero o segundo episodio ujú, en lo semanal o en lo mensual. Todo esto se empezó a golpar y luego, pues ya te digo, el nivel de lectores iba cayendo y en los 90 se empieza a intentar hacer como grapas otra vez, como los americanos, blanco y negro, tal, editorial Camaleón, y hay como un boom que es un poco de cara al público, pero hay un boom. Y ujú. es que se ve que se puede apostar por autores españoles, por tal, por crear historias propias, darles serialización
pero se apuesta muy poco tiempo y se Y cae, se o se queda como difumina, en una ya, burbuja que se cae. Porque si Planeta, que podía haberlo apoyado más con Laberinto y tal, también se cae, ya, a esos les daba igual si vendían más o menos, pero si lo hubieran mantenido en el tiempo e incluso si hubieran apostado por pagar un poco más y publicar en color, hubiera ido mejor, que ya. también está ese tema. Pero cae y a la vez que cae empieza a hacerse el sistema de librería especializada, copiado de Estados Unidos, Ujú. un sistema en un país que ya de por sí tiene Pocos poca lectores. pegada del cómic, poca valoración de lo que es el cómic Ujú. y mucho estigma. Pues la bomba perfecta. O Ya, sea, por eso estamos ahora con gente que editan tomos enormes para la gente que ya en su día comprábamos cómics y nos estamos haciendo viejos y en plan de cierra el chiringuito que nos vamos. claro. Y les importaba hasta ahora tres cojones y lo hemos dicho muchas veces, muchos autores y muchos implicados, hasta hace poco les ha importado tres cojones quién viniera detrás. Querían, Ya, o sea, todo el sistema de distribución quería, si publico este libro tochazo, éxito brutal, ómnibus de tal, y gano ahora, ya me da igual el mes que viene. Y quien venga mm, detrás, no me importa. Entonces yo me acuerdo de ver alumnos míos de la escuela cuando todavía trabajábamos, dábamos clase dentro de una tienda de cómics, yo veía que mis alumnos, si, por ejemplo, en la época que, no sé si fue Planeta o Norma publicaba DC, no hacía grapa. Esos iban a tomo, aunque sí, fuera tomo fino, pero tomo, tal, tal. sí. De hecho, yo compré Mis alumnos, muchos. mis alumnos veían las grapas del nuevo Marvel a partir de los 2000 y tal, asequibles y con historias que les hacían gracia, que si Civil War, que si no sé qué, que si igual, iban comprando. Los chavales, si tienen cerca los cómics y los ven, los compran. Claro. Igual que cualquier público, vamos. Sí, 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 Pero si sí. no los ves, si no sabes dónde están. Yo cuando abrí la escuela del Saloncito del Cómic, había padres que me traían a los niños a aprender cómic, pero ellos como que pensaban que el cómic ya... Me decían, Ya. sí, bueno, pero el cómic ya hace años que no se hace, ¿no? Se creían que como mucho lo hacíamos en digital y poco más, ya está, que no... Y Ah, claro, el público de a pie, aún hoy, no tiene claro dónde están las tiendas de cómics. ¿Qué no. hemos hecho? Metiendo todo el cómic, todo un género, todo, o sea, todo un... No sé cómo explicarlo. Bueno, todo un arte, toda una cultura, Mm, metiéndola en tiendas y obligándole a la gente que no tiene por qué saber dónde está ese género, meterlo o vas allí a la tienda de no sé dónde de Madrid o a la de tal, porque claro, hubo unos años que al principio eran encima pocas, mm. pocas y en ciudades. Entonces se cae el kiosco y se levanta la tienda de cómics, pero por el camino se pierde hasta la noción de dónde están los cómics. Sí, Eso ha costado años recuperarlo. sí. Y demos gracias, aunque alguno dirá que no, a cosas como las películas de Marvel. Sí, bueno, que por lo menos ha por lo menos Han reavivado o ha dado colocado esos esa. personajes que eran de cómics y la gente, como te digo, creían que eran algo bueno. Ahora están en cine porque ya no hay cómics. No, no, mira, hay cómics. Y Sí, de hecho, ¿por qué Marvel, aunque luego la historia es diferente, o sea, coge títulos que son de sus sagas? Joder, para que vayas, aunque sea luego, veas que está Civil War en el tochazo y te lo compres. yo, por ejemplo, a día de hoy, o sea, hay tiendas de cómic que han muerto a lo largo de los años, que era mi refugio. A mí me sabe muy mal porque era mi refugio cuando yo quería huir de la gente, pues yo iba allí y estaba toda la tarde leyendo y ya no están. Pero yo, por ejemplo, incluso a día de hoy, todavía veo reediciones de historias que salieron en aquel entonces, en los principios de los 2000, en los 90, ¿sabes? O sea, que realmente sí que o sea, que no sé si es por las películas y tal, pero que sí que es verdad que se sigue reeditando. Si se hace un buen trabajo de base y se van comprando las primeras ediciones, luego siempre hay forma de volver a esos contenidos. Incluso ahí yo conozco chavales, por lo menos por mi experiencia, conozco chavales que se están comprando la biblioteca Marvel flipando. O sea, pero claro, todo tiene que llegar a su momento y a su Claro, edad y como lo están haciendo ahora. También un precio que dentro de lo que cabe puedas permitirte. Hombre, todo no lo vas a comprar. claro, O sea, es que tampoco está el mercado pensado para comprarte todo. Otra cosa es la sensación de inmediatez y de ansiedad que tenemos sí. con tener todo. Pero bueno, pero por ejemplo, pues yo qué sé, cosas como las que publica Norma de material americano y tal, es mucho más difícil coleccionarlas para alguien que llega, recién llegado a... O se lo regalan por cumpleaños o Navidad a un chaval, aunque no sea un chaval muy joven, pero un chaval tal, pues no puede comprarse el siguiente de uno de Claro. estos tochazos de tal serie, tal edición.
lógicamente, yo entiendo que todo no se va a publicar en grapa, pero el buscar la edición accesible es necesario. Es que si Ujú. no, vamos a ser los de siempre, e incluso ya nosotros no, y otros ya que ya están ahí, que tienen 5 veces las mismas ediciones de los cómics y se las van a Sí, volver a comprar, pero ¿quién más? O sea, llega un momento mm, que si no puedes acceder a lo primero y a lo barato, pues no puedes seguir y claro. tampoco te interesa. O sea, llega un momento de eso que no. Es Pero que, bueno, ya te digo, yo creo que es un tema complejo. sí, es un tema muy complejo, ya te digo, a mí lo que me da rabia es eso, porque yo decía, bueno, es que a lo mejor las historias no interesan tanto, digo, pero es que no, tío, o sea, si la gente consume las mismas historias de cómic, pero en serie, significa que el problema no es de la serie, el problema es del formato. Si el formato tiene a lo mejor un carácter más infantil, a lo mejor es también nuestra labor. También por eso una de las ideas también de hacer el podcast, ¿no? De decir, quiero poner en valor determinados oficios artísticos que llevan muchísimos años, que llevan mucha tradición, que son muy importantes, que son muy interesantes y la gente no lo está teniendo en cuenta y por eso también hice el podcast. Pero claro, en tema del cómic digo, tío, es que me da la sensación de que la gente no lo valora porque no lo conoce, porque no conoce toda la historia del cómic, que es muy interesante. Incluso yo, por ejemplo, estando en casa dibujando, mis padres me veían dibujar un cómic más largo, también de adulto ahora, y decían, madre mía, es que es un trabajo de chinos. Y digo, bueno, pero es que es un trabajo apasionante, es que lo que tú luego te estás leyendo al final es una historia que te tiene que atrapar. Y si te tiene que atrapar, Es o un sea, tiene que arte, haber un curro detrás grande, importante. es un arte que aúna muchos conocimientos, tienes que conocer mucho, entender mucho Claro, y saber plasmarlo. Y bueno, no sé, solo hay que ver, por ejemplo, cómo se valora esto en Francia, por ejemplo, para tener una versión diferente que lo que es el mercado industrial, que también se lo valora, artísticamente sí, 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 sí. y se tiene. Pero, por ejemplo, Estados Unidos o Japón son algo más comercial. Lo entienden como una explotación comercial, tal, tal, vale, Ujú. aunque luego lo valoren. Pero Francia, tal y como lo trata, cómo lo edita y cómo todo el público de todas las edades sigue entendiendo dónde está el cómic y además está en todas las librerías, en todos Sí, los sitios, ya está en las puertas de los supermercados, están qué los bueno, cómics, qué bueno. en álbumes. O sea, es que es brutal, es que es brutal. Ujú, Hasta en Italia también, ¿eh? En Italia también, que yo flipé, en Turín. ujú. Entonces, claro, es que si no lo pones en valor, si no lo pones delante de la gente, todo el esfuerzo es pues titánico. Sí, Digamos que como poco titánico, y si no, pues podemos decir que a veces en vano. O sea, es agotador. sí, Es sí. agotador dar charlas, moverte por colegios, enseñar qué es el cómic, y cuando hay 2 o 3 profesoras de una generación que lo valoran, bien, vuelves al cabo de otros 2 años al mismo sitio y ya otra vez. Esto del cómic, pero esto, ¿qué es? Para que los chavales lean un poco y luego lean libros, ¿no? Ya lo bueno. Dices, Ah, otra vez volvemos a esto. Y es que es ah. desesperante, es agotador, Ya, pero es que si es agotador. que, si es que al fin, o sea, al final no, a los chavales nos, o sea, sí, se les enseña a leer poniendo libros delante, pero es que también con el ejemplo, es lo que tú decías, lo has dicho además antes, y estoy totalmente de acuerdo. Si tus padres están leyendo en tu casa, los niños van a leer. O sea, no se trata de que los niños Claro. lean porque les interese. O sea, lee tú, profesor o profesora, tú lees. Pues lees y Sí, sí, sí. lees, o enseñas leyendo, ¿sabes? O sea, y no hay. Y aparte, si tú eres lector habitual y te apasiona, yo, por ejemplo, yo que estoy trabajando en coles, yo estoy orgulloso porque he iniciado un montón de nanos. Bueno, en Valencia nanos son los Claro. niños. He iniciado a un montón de niños a leer cómics. Precisamente ¿por qué? Porque no hay mejor vendedor de cómic al que le apasiona los cómics. Y yo digo, Claro. tío, esta historia tal. No, es que el cómic no me hace. Digo, ¿qué te gusta a ti? Pues mira, es que me gusta esto. Hay un cómic para ti de esto que se llama tal, 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 tal autor. Si no sabes dónde Sí, sí, sí. está, te mando el enlace de Amazon y te lo pillas y que te llegue a tu casa. Y se la ha leído, Sí, oye, tío, que me ha gustado un montón, que es súper interesante, tal, claro. ¿sabes más? Y digo, claro, y recomiendo y tal. O sea, es que es. Y hay cómic de cualquier cosa. Es que lo bonito que tiene el cómic es que tienes autores de absolutamente todo, e historias de todo. A mí, por ejemplo, a mí me apasionan lo que te decía al principio de la entrevista, ¿no? Que a mí me interesa ver la persona que hay detrás, siempre, y cuáles son sus gustos y qué le pasa por dentro y cómo procesa las cosas. Entonces, a mí me encantan los cómics de autor, ¿sabes? Me encantan los cómics de autor porque veo parte de esa persona dentro de su obra. A lo mejor no me gusta tanto lo fantástico, lo de superhéroes pues tuvo su época, me gustó, ya no me gusta tanto, aunque lo sigo leyendo, pero el cómic de autor me flipa, o sea, me flipa, o sea, Claro. cómics como el de, ¿cómo se llama este? El Frederick Roderick, no me acuerdo cómo se llama, es que lo tengo aquí. El Leolec, ¿sabes quién te digo? De Píldoras Azules.
¿Cómo se llama? Frederick. Uy, no me sale ahora. Lo diré. Espérate. Píldoras. No me sale ahora. Pero sí, sí, sí. Píldoras azules. Es que es Frederick. am, ¿Dónde está? Frederick Peters. Frederick Peters se llama. Pues me flipó el cómic de Oleg. Yo no lo conocía, yo leí el cómic de Oleg y dije, pero tío, esta maravilla de tío. Aparte tenía unos giros narrativos muy interesantes. O sea, algo como tú y yo estamos hablando de un tema totalmente diferente y de repente yo me siento envalentonado con este tema y de repente la siguiente viñeta los dibuja como si fueran guerreros. Y dices, me acabas Sí, de sí, sí. romper y me flipa y me encanta. Entonces, ese tipo de juegos lo hacía mucho y digo, flipo, flipo. O sea, y me encantaba porque era un cómic de autor en el que hablaba sobre cómo él estaba dibujando y cómo él iba a diferentes ferias de cómic y cómo se sentía él. Sí, No sí. sé, me flipa, me flipa. O sea, y ya te digo, y este que es extranjero, pero me refiero, ahí tienes a Paco Roque, también hace cómic de autor. Miguel Ángel Gallardo, pobrecito cuando vivía, que también hacía cómic de autor con su hija, que era maravilloso. Miguel Ángel Ginerbou, que también lo queremos traer aquí al programa. O sea, tienes a un montón de autores que hacen historias personales que digo, mira, me caso ya con su obra y con ellos porque son maravillosos. O sea que, pero ya te digo, o sea, hay gustos para todos y a cada uno le gusta una cosa y yo qué Sí, sé, sí, sí, claro. tienes para Y todo. hay mucha variedad y hay muchos temas que se pueden tocar Sí. y también, mira, yo voy a dar unas charlas dentro de un mes, bueno, ya antes, en un instituto para intentar motivar a los chavales a que si tienen problemas, una de las vías digamos, para explicarse y para contar su historia y tal es un cómic, aunque no lo Sí. dibujen bien dibujado Mm. o tal, pero que es una buena manera de contar tu historia, tu vida, plasmar ahí tus miedos, tus angustias y salir de ahí, ¿no? Si estás en Mm. un pozo, salir del pozo por lo menos y ayudarte un poco a estar mejor. Mm. Y, y eso es eso, es que es un medio que tiene tanto parece mentira que cueste tanto reconocerlo, por lo menos aquí. No, no es en todos los Sí. lados, pero aquí cuesta muchísimo. Y es eso, se han ido sucediendo una serie de capas que al final han hecho que... Pero bueno, sobre todo somos lo tenemos como muy denostado por algo cultural, ¿eh? Porque era un cómic de usar y tirar, o sea, el tebeo, tal, y era para niños y no sé qué, y no sé cuál. Empezaban a sumarse cosas que se han quedado ahí. Y cuando se ha podido evolucionar culturalmente, cuidarlo y mimarlo, por ejemplo, desde parte de gobiernos y tal, como no se ha hecho, se ha perdido todo, prácticamente. Ya. Cosa que en Francia sí se hizo, proteger parte de la producción nacional, tal, que, bueno, puede ser medidas un poco tal, pero al final hay que hacerlo. Y Sí, es que tampoco se quitarnos. retroalimenta. Es que al final se Nadie es más retroalimenta listo de y. ver cine americano o de leer cómic americano, pero siempre tienen su porcentaje mayor de producción nacional. También, lógicamente, apoyada, auspiciada y subvencionada, porque esto es así. O Claro. sea, no sé por qué se tiene tanta aversión a esto de las subvenciones en el tema cultural. Es que tú dirás cómo hacemos las cosas y no, porque desde Sí. luego salir las cuentas no salen. Y o No. tenemos unas grapas, o tenemos unas grapas de 20 páginas a las que les metemos 10 de publicidad, que es lo que hacen los americanos, Mm. u otros sistemas parecidos, que son los japoneses, o hay una subvención y permites que las editoriales, aunque sean pequeñas, puedan ir publicando, pagando a los autores, tal, y que todo ese proceso cree un entramado de Mm. verdadero mercado, de verdadera industria. No de decir, es que la industria y al final son Panini y ECC publicando Marvel y DC. Ujú. Es que esto no es industria. El No, resto es. son cuatro matados que intentamos hacer lo que podemos y cuando no podemos más, nos vamos. Ya está, se acabó. Es Claro. que es así. Los editores medianos y pequeños van y vienen porque no hay manera. O sea, no, Ujú. y no va a dejar de pasar. O sea, no va a haber qué bien! O sea, no va a dejar de pasar porque hace falta sustentar la industria por debajo y a la vez reeducar a la gente Mm. con el concepto que tiene cultural del cómic y el valor que tiene para todo, para educación, o sea, si no, no hacemos Sí. nada. Es que Y no, o entonces todos los sea. esfuerzos son pequeños esfuerzos que no se juntan unos con otros y al final pues se diluyen. Sí, aparte es una pena porque, ya te digo, yo siempre, y sobre todo con lo que has dicho, con el tema de los chavales, de motivarlos para dibujar,
Yo cuando he dado también charlas en cole siempre he dicho lo mismo, digo, chicos, pensad una cosa, si vuestras historias no las contáis, se van a perder para siempre. Y son vuestras historias, es lo que os rumia por Claro, sí, dentro, sí, sí. es lo que necesitáis. Si vosotros no lo estáis, si vosotros no sois los encargados de contar vuestras historias, es como si nunca hubieran existido. Se van a olvidar. El artista tiene ese miedo al vacío, a desaparecer. Qué miedo ¿Y a la cómo muerte, ¿eh? superamos Sí, eso? sí. Con la muerte, tío. La superamos porque si creamos obra, que se quedará ahí. Ujú. Y otros la leerán y nos mantendrán vivos de alguna manera. Y esa es nuestra mierda mental para sobrevivir. Pero es así, es así. Sí, sí, sí. Y a los chavales hay que inculcarles un poquito esa necesidad de trascender, de, mira, vas a estar aquí 40 euros a la semana en una fábrica haciendo que, hombre, pues aunque sea como hobby, hace historias, escribe, dibuja, Ujú. toca música, pero dale algo a los demás, Sí, aporta saca algo cosas. de ti hacia Y afuera. créalas, sácalas de ti, a ver Sí. qué sale, Ujú. a ver qué sale. Sí, sí. Y aparte como método de Estimular la autoconocimiento creatividad es una maravilla. Sí, estimular sí. la creatividad me parece algo básico y más en la época que estamos y a Sí. la que vamos a ir, en la que vamos a tener poco a poco, dentro de lo que cabe, muchas necesidades cubiertas y demás. O sea, yo Ujú. creo que vamos por ahí. Vamos a tener ocio, vamos a tener tiempo, vamos a tener sueldos porque sí, y me parece bien. De ahí debería salir, ¿sabes? Sí. Y ahora ya luego estaría el tema de, no, es que las IAs van a hacer el arte que no. No, eso, mira, como poco, no, iba a decir que es pasajero, no, no es que esté pensando que es pasajero, pero es que quien hace arte con IA porque no es capaz de hacer otra cosa, ahí no estamos. O sea, en el tema creativo no estamos. No, Al creativo no le va a sustituir una IA. No, no. no, no, porque crear es algo que tenemos dentro todos y que en cuanto a alguien le estimulas, lo tiene. Y al final quieres crear tú tu historia, tus cosas, tu tal. Que hay herramientas de una manera o de otra o que hay medios para hacerlo más fácil o más difícil. Bueno, ya veremos, pero que más nos vale crear historias y cosas porque vamos a tener mucho tiempo libre. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, desde luego. Y aparte que el tema de la IA sí que es verdad que incluso parece que hoy en día, ¿no? También es el arte. He escuchado algún comentario por ahí por internet que hay gente que está denostando el arte últimamente más, porque dice, si eso lo haces con IA y es más fácil y tal. Y digo, o sea, hacerlo con IA implica escribirlo. Escribirlo, vale, pues tú puedes tratar de limitar lo máximo posible, pero no estás, realmente no estás sacando nada de ti, estás produciendo algo para que sea bonito y ya está. También es verdad que la IA en manos de una persona creativa es bastante más potente que en manos de una persona que no es creativa. Claro, Pero claro, claro. igualmente, quiero decir, no deja de ser una herramienta, no sustituye nada. Y también te digo una cosa, sí, que eso es una reflexión que también he hecho yo alguna vez con mis compañeros. Si el tema de la IA hace que la producción sea como más fácil, a lo mejor las cosas que están hechas a mano ganan un valor extra añadido y más valioso todavía, algo que esté hecho puramente a mano. Entonces, bueno, pues a lo mejor tampoco es mala idea, No, ¿sabes? a ver, hay mucho por ver ahí y yo creo que ni hay que ponerse tan tremendista como pasa con algunos compañeros, Claro. porque yo creo que, a ver, yo, claro, también me he dedicado toda mi vida a crear lo que yo quiero. Mm. Es decir, salvo excepciones, me han encargado poco trabajo que ya estuviera definido. Es decir, quiero que me dibujes un personaje ahí del oeste montado en el caballo mirando al horizonte. Eso lo puede hacer cualquiera, pero de siempre, o sea, lo puede Claro. hacer cualquiera hasta un niño. Pero yo, cuando yo personalmente creo algo, ya no se parece a nada. Ya es una mezcla de... A veces habrá cosas que parezcan hasta copiadas de otros, porque yo he aprendido de uno y de otro, como decía el de la Pantera Rosa, El el director de la inspector. Pantera Rosa. Me Se sale me ha- inspector, se me me ha- sale inspector Clouseau, pero, no, pero eso no es. no, no, el creador. Hostia, lo tengo en la punta de la lengua. Eh, eh, no sé si era Billy Wilder o el de la Pantera Rosa, uno de los dos, tenía una frase muy curiosa sobre el humor. El humor se Sí, construye copiando humor, por ejemplo. qué Pero buena. claro, pero lo que tú haces al final, el gag que tú hagas, resultante de el humor que has copiado, al final es otro. Es Mm. como si ves a Faimino Cansado, ves a un montón de humoristas, por ejemplo, entre unos cuantos, Typical por un lado y los Monty Python por otro.
pero ellos acaban siendo algo que ya es suyo. Claro que es diferente. Y cuando veías a Ángel Martín en sus buenos tiempos casi imitar cosas o a Berto, que también lo hace a veces, cosas de Faimino y Cansado, pero ya es otro, ya son otros, ya Claro, todos los matices que le vas dando se convierten en otra cosa. En cambio, claro, la IA sí que mezcla, es como pega cosas, pinta y colorea, pero no sabe muy bien por qué. claro. No da expresión, no va a dar expresión a los personajes para que cuenten una historia, solo lo Mm. que tú le digas. Piensa, este personaje es feliz, este personaje está triste, pero la IA no lo hace porque Mm. busque una forma de contarte una historia, solo lo plasma, De hecho, juntando un montón de información mm, que ha cogido, ¿no? de hecho hace Que luego poco, ya que la coja o no, a mí yo no entro, o sea, vamos, por supuesto que esa información está robada dentro de lo que cabe, pero yo lo advertí hace muchos años. Hemos firmado consentimiento de que en las redes sociales todo lo que subiéramos era de ellos. Estaba claro que para algo iba a ser. Si no es sí. para una cosa, es para otra. O sea, esto Mm. está claro. Aparte es curioso Pero porque lo que la IA no muchas es veces... perfecta tampoco. No, no. Porque Una vez... además había una, es que, perdona, es que hay una cosa muy divertida, que es que hace poquito vi un vídeo de un tío que intentaba hacer con inteligencia artificial dibujar un nerd sin gafas. La IA no podía. O sea, no puede, no concibe hacer un nerd sin gafas. Y dices, no, bueno, porque quiero hacer para un la nerd IA sin esto es gafas o como... una chica nerd sin gafas. No, lo hacía con Mira, gafas. esto es como lo de las películas de ciencia ficción. Lo que Sí. está pasando con la IA y el arte es exactamente lo que pasaba cuando Seth Brandel dice, bueno, me vas a pasar vas a pasar mi materia de aquí a allí. Y la máquina dice, vale, ok. Y, y está la mosca y entonces lo Ah, mezcla todo. sí, claro, O exacto. incluso todavía más, la IA todavía está en el proceso de reventar el mono y darle la vuelta. O sea, dice, vale, yo te Ya, hago un mono, pero yo no sé cómo, o sea, yo sé lo que quiero representar, sé cómo es un mono claro. por fuera, no entiendo cómo funciona, Por qué dentro es. no lo sé. Voy a hacerlo a ver Es cómo, a igual ver qué es tal. igual de inútil la IA que un tío que solo copia Mm, dibujos. cierto. Para mí es igual de inútil. Mm, Y ese tío también me es igual de inútil y también me afecta en mi trabajo, que es a lo que voy muchas veces con este tema. La inutilidad o el mal cliente o la gente que desprecia el arte la va a ver siempre. Y la ha habido sí, ya. Yo he sí. sufrido a muchísima gente más negativa que positiva en estas cosas. Mm, Entonces, ¿qué cojones me importa que haya IAS? Me va a ser igual. El cliente que sabe lo que soy capaz de hacerle, y esta mañana he estado con una clienta a la que le he hecho la imagen de su empresa muchas veces y le hemos dado una vuelta, hemos mejorado y hemos ido haciendo cosas, y hoy ha venido y me ha dicho, Iván, es que tú sabes lo que yo quiero, lo mejoras, le das la vuelta, lo trabajas y una IA nunca va a hacer eso. O, fíjate. o un, o un diseñador básico de los que te cogen tal y te hacen 4 mierdas y te las entregan. Ujú, No sé, pero estamos ahí. La IA coge el mono, te lo traslada de un sitio a otro y si lo ha reventado, le da igual. claro. Sí, es Porque que lo le que hay da que hacer es igual. montar un mono y ya está. No le da un poquito Claro, igual claro. todo lo demás. Sí, sí, Sí. sí. Pues Y eso, escucha, y pues escucha, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Que llevamos una hora y media larga, creo. como Pero bueno, quieras. Podemos incluso en otras ocasiones, pues hablar de otras temáticas o siempre, buscar por otros supuesto, o caminos o tal. sea, invitadísimo estás para venir otro momento. O sea, espero que hayas estado cómodo Vale, porque charla, es... y no ser yo el invitado, sino si queréis, pues alguna vez alguna temática que creas que puede tal, me puedes decir, oye, Iván, pues mira, vente Mm. que charlamos de esto. Sí, de hecho, Y una de sobre todo las... de cine, porque no me he puesto, ¿eh? Sí, De lo sé, cine lo no me he sé. O puesto a hablar, sea, porque no lo, es mi lo que tema, pasa es que pero tenemos un problema en el programa, tenemos un problema en el programa que es que tenemos la habilidad de que cualquier tema que saquemos acabamos hablando de cine. Entonces, bueno, estoy como muy preocupado de decir, no quiero hablar de cualquier cosa que me lleve al cine porque me da mucho miedo y sabía, y por cosas que he leído de ti, también sabía que tú eras como, eres muy, muy, muy friki de cine y digo, contrólate, Tony, contrólate, no sí, te... sí, sí. Sí, Por empezamos a eso. poner un pequeño ejemplo de tal película cuando hace no sé qué, luego tal, y al final nos Sí, ha sí, sí. olvidado y estamos Sí, sí, hablando aquí de yo... cine. Sí, pero yo te digo, yo he tenido especial cuidado porque digo, tío, como le des algo un poquito de cancha a Iván, seguro que te cojo de cable Vale, y te vale, empieza a tirar de de aquí para cine. arriba. Pero bueno, pero que Yo pues hacía un programa de radio que era el Café Cómic. sí, Cuando era en la radio era el Café Cómic. Y yo no sé a la vuelta de cuándo, pero luego el resto de los 5 años que acabó durando, el cómic se había olvidado. O sea, hablábamos de cine, de los estrenos, de tal. Luego encima empezó todo el movimiento Marvel, todo esto, claro, te daba sí, juguillo, te daba tal. Pero aparte es que a mí como me fascinaba, pues chico,
hablábamos de cine. Porque Mira, además era en una radio local, si hablábamos de cómic a las señoras, que yo siempre intento, como digo, cuando explico estas cosas o hago vídeos educativos y tal, intento explicar a las señoras y a los niños las cosas. O claro, sea, vamos, alguien que no sabe del tema, entonces, para comunicar bien. Pero esto era como supervivencia, era, ¿para qué vas a estar hablando de Tintín a las señoras? Pues al claro. final empezamos a hablar de cine y poco a poco el cine se comió el programa y no sé por qué se llamaba el Café Cómic, porque ahí estaba la El cosa. café antiguamente conocido como cómic, ahora es café cine. Sí, 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 No, sí. no, pero a ver, ya te digo, nosotros es que, o sea, la segunda temporada que hemos hecho aquí del programa sí que es verdad que hemos hecho entrevistas y hemos crecido mucho más y hemos conocido a gente muy interesante, pero sí que es verdad que las primeras temporadas eran charla de bar de cine, daba igual donde empezábamos, que acabamos hablando de cine y era como chicos, un poquito de control porque acabamos hablando siempre de cine y nos gusta mucho y nos encanta, pero hay que tener un poquito de control. Pero bueno, Sí, sí. igualmente, tío, muchísimas gracias por venir, Pues nada, que ha sido y una pasada. Espero que haya estado cómodo, que es también nuestra obsesión, que la gente que sí, sí, venga mucho, sí, sí. esté súper cómoda. Y eso, y vamos, Bueno. invitadísimo próximas veces para que vengas a hablar y vamos, nosotros Vale, encantados. pues Así que perfecto. eso. Y a vosotros, niños y niñas, muchísimas gracias por venir. Cosas asquerosas de marketing, like, favoritos, comentar. Y nos vemos en los próximos capítulos y entrevistas increíbles y súper interesantes de Pintamongers. Adiós. Estaréis de acuerdo con nosotros en que el programa de hoy ha sido apoteósico, así que para expandir esa apoteosidad, compártelo con tus conocidos, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, planta un árbol, escribe un libro, construye algo, salva una ballena y síguenos en nuestras redes sociales.